Continuamos después de este breve descanso con este desarrollo del seminario y a continuación vamos a tener una ponencia, una comunicación sobre el uso de la inteligencia artificial y la discriminación algorítmica en el acceso a servicios y sistemas de protección. Cuando hace unas semanas me proponían presentar esta ponencia, tengo que confesar que he recurrido a lo fácil, he ido a la inteligencia artificial para que me dijese qué hay que hacer. A ver qué decía ChatGPT sobre este tema, ¿no? Y decía, se autocriticaba ChatGPT, que se refiere a situaciones en las que los algoritmos toman decisiones que perpetúan desigualdades existentes o crean nuevas inequidades, a menudo de manera inadvertida. Y le pedía ejemplos, y me decía que en servicios financieros puede haber sesgos para dar préstamos o créditos, también en la atención médica, en decisiones de tratamiento, incluso en asistencia social, en sistemas de protección social automatizados. Por ejemplo, en vivienda, en protección a la infancia, en asistencia económica, cuándo dar o no dar una ayuda, en el empleo en selección de personal, también en la promoción laboral de las personas, o en educación, en la admisión a instituciones educativas o recomendaciones educativas para la gente. Así que, sin más, os presento a Paula Guerra, que es la experta en este tema, y ella es comunicadora social y máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social por la Universidad Carlos III de Madrid. Expresidenta de SOS Racismo en Madrid y actualmente es coordinadora de Algorrace, Desracializando la Inteligencia Artificial. Paula analiza e investiga el racismo estructural y sus consecuencias, y también es columnista en diversos medios de comunicación. Así que, Paula, muchas gracias por estar aquí y todo tuyo. Bueno, gracias por la presentación. Se oye bien, ¿verdad? Gracias por la presentación, gracias por la invitación también para participar en este evento. Yo lo que voy a hacer hoy es básicamente presentar un resumen del informe que sacamos este año que se llama Una introducción a la IA y la discriminación algorítmica para movimientos sociales, que está disponible en la web de AlgoRace, www.algorace.org. Allí se lo pueden descargar completo. Y voy a hacer una presentación basándome en los casos de utilización de algoritmos que implican discriminación para determinados grupos demográficos. No he incluido todos los casos que aparecen en el informe, porque son muchos, pero he incluido algunos que son como muy característicos y llamativos. Y luego entiendo que tenemos un momento de debate al finalizar. Bueno, a ver, resumidamente el proyecto AlgoRace nace en octubre del 2021 con la idea de visibilizar la relación que existe entre desarrollo y uso de tecnologías de inteligencia artificial y reproducción de racismo y colonialismo, construir también una narrativa propia desde nuestras voces de personas racializadas y elevar las propuestas que surgen en nuestras comunidades a las instituciones. Somos un equipo multidisciplinar. Venimos de distintos ámbitos de formación. La mayoría de nosotras viene de la lucha contra el racismo. Fundamentalmente es allí desde donde surge el proyecto de la lucha antirracista de Madrid y Barcelona. Somos periodistas, comunicadores sociales, y hay dos personas expertas en inteligencia artificial, una de ellas que trabaja en la Universidad de Córdoba, otra que trabaja en la Universidad de Oxford, que actúan como personas asesoras del proyecto en cuestiones más técnicas, ¿no? Y que también participaron en la elaboración de este informe. Y bueno, hacemos trabajo de incidencia política, nos hemos reunido con grupos parlamentarios, hemos participado en la propuesta de la elaboración de la PNL para la utilización de IA en Frontera Sur, hacemos también un trabajo de incidencia social, hemos sido coorganizadores de 2 jornadas sobre algoritmos y resistencias, y también hacemos una parte de investigación que es la que tiene que ver con el informe. El informe está estructurado en 3 partes. Primero hay una introducción a la IA y la toma de decisiones algorítmicas. Se entregan ahí una serie de conceptos y definiciones básicos para introducirse en esta materia. Luego hacemos una exposición de casos de discriminación racial y de otros tipos. Y finalmente terminamos con ejemplos de resistencias
surgidas desde la sociedad civil para combatir la discriminación algorítmica. A ver, antes de entrar con los ejemplos propiamente tal, he puesto aquí dos pequeñas definiciones que son muy esquemáticas y muy breves sobre qué es la IA y qué es la discriminación algorítmica. A grandes rasgos, de una manera muy resumida, podríamos decir que la inteligencia artificial es el conjunto de algoritmos que se instalan en un ordenador con el objetivo de simular los procesos cognitivos de la inteligencia humana. Por ejemplo, y he puesto los dos ejemplos más típicos, tomar decisiones o evaluar el entorno. ¿Qué es la discriminación algorítmica? Pues es aquella que se produce cuando un individuo o un grupo de individuos, ¿no?, una población demográfica, recibe un tratamiento discriminatorio como consecuencia de la toma de decisiones automatizadas que se produce tras la aplicación de una tecnología de IA, tras la aplicación de un algoritmo. Estas dos cosas hay que tener claro al momento de pasar a los ejemplos que les voy a exponer. A ver, nosotros recogemos distintos ejemplos de discriminación algorítmica que hemos agrupado como por categorías, ¿no? Una de las categorías que hicimos fue la de policía predictiva, en el que analizamos distintos algoritmos. Dos de ellos son Veripol y Predpol. Veripol es un algoritmo que se utiliza en el Estado español. Aquí ustedes me pueden decir si lo conocen, si lo han escuchado nombrar, que es un algoritmo que se utiliza desde el 2018 en la Policía Nacional con el objetivo de detectar posibles denuncias falsas, posibles denuncias que signifiquen un fraude para el Estado, cuando una persona, por ejemplo, denuncia que ha sido víctima del robo de un móvil, por ejemplo, y no ha sido así. Este algoritmo que les digo que se encuentra disponible en todas las comisarías de la Policía Nacional desde el 2018, fue entrenado con 1.122 denuncias de robos y hurtos que un policía se encargó previamente de determinar si eran verdaderas o falsas. Ustedes, si me voy explicando raro o complicado, me lo van diciendo. A ver, se tomó un conjunto de datos de 1.122 datos y se dijo, esta va a ser la muestra con la que vamos a entrenar el algoritmo Veripol, y para entrenar el algoritmo primero tenemos que decirle cuáles de esta muestra son denuncias falsas y cuáles son denuncias verdaderas. ¿Y quién hizo esa separación de falsa y verdadera? Un policía. Un policía, el que fue vendido por la empresa que diseñó el algoritmo como una persona con mucha expertise en la materia, que llevaba muchos años recogiendo datos de denuncias, que por lo tanto podía perfectamente identificar una denuncia verdadera de una falsa. Él hace esta selección de los datos y en base a esas 1.122 denuncias, que es una muestra muy pequeña, se elabora este algoritmo que va a determinar en el futuro si todas las demás denuncias que se van a presentar en las comisarías del Estado español son verdaderas o falsas. Esto ha generado mucha crítica a nivel, a todo nivel, a nivel estatal, a nivel de los movimientos sociales, porque una de las cosas que hizo el policía al momento de decidir cuándo una denuncia tenía una alta probabilidad de ser falsa es la utilización de determinado tipo de lenguaje y el nombrar determinado tipo de marca de los productos. Por ejemplo, este policía dijo que existe una alta probabilidad de que una denuncia sea falsa si la persona que va a poner la denuncia utiliza la palabra navaja en lugar de cuchillo, o si habla de determinadas marcas de los productos, ¿no? Que eso habla más bien de una denuncia falsa, de que se está intentando hacer algún tipo de fraude. ¿Por qué se critica el algoritmo Veripol? Primero porque no es un algoritmo capaz de discernir entre una denuncia verdadera o falsa, sino que es un algoritmo basado en la idea que un sujeto, un solo policía, tiene de lo que es una denuncia verdadera de una denuncia falsa. O sea, pensemos que es un policía el que entrenó la base de datos, ¿no? Y por otro lado, porque no toma en cuenta la multiculturalidad, la interculturalidad del Estado español, que hace que algunas personas utilicen un lenguaje concreto, que utilicen navaja como pueden utilizar cuchillo, porque para algunas simplemente es un sinónimo, ¿no? Entonces, esto hace que muchas personas vean que su denuncia sea tipificada como una denuncia falsa y por lo tanto no se siga ningún tipo de investigación al respecto y muera ahí en
en un cajón. O sea, cualquiera de nosotras que se acerca a una comisaría a poner una denuncia puede ver su denuncia pasada por este algoritmo y quedar con la denuncia interpuesta como denuncia falsa y por lo tanto que eso no vaya más allá. Luego en Estados Unidos se utiliza otro tipo de algoritmo que es el PredPol, que esto ya es como mucho más complejo. Este algoritmo está diseñado para prever dónde y cuándo es más probable que suceda un crimen, de manera que se espera que la policía vaya a esos lugares, ¿no? Donde el algoritmo dice que allí es más probable que se cometa un crimen. ¿Qué es lo que pasa con este algoritmo? Que este algoritmo se entrenó con datos históricos que ya existían respecto de denuncias de delitos, que por motivos estructurales suelen concentrarse en determinados barrios de personas obreras, de clases obreras, de personas negras, de personas latinas. Entonces, se empieza a entrenar este algoritmo partiendo de esos datos que ya tienen un sesgo histórico ahí racial, y a partir de allí, como este algoritmo envía a las patrullas a patrullar en esos barrios, empiezan a recoger más denuncias, que sigue alimentando el algoritmo, que entonces el algoritmo sigue diciendo que en esos barrios es donde hay una mayor probabilidad de que se cometa un delito, y así empieza una rueda infinita de estigmatización y criminalización sobre determinados barrios y determinadas personas. El algoritmo PredPol en Estados Unidos ha sido ampliamente cuestionado. Hay una investigación del MIT que desentrañó, ¿no? Se metió como en las entrañas del algoritmo para ver las bases de datos que habían utilizado, los tipos de delitos que tomaban en cuenta a la hora del diseño. Hubo también una investigación de un medio de comunicación de Estados Unidos que se llama PredPublica, que también analizó cerca de 7.000 datos que usaba el algoritmo, y ambas investigaciones concluyeron que al final lo que hacía el algoritmo PredPol en Estados Unidos es reproducir una discriminación histórica de poder, de jerarquía, que hace que finalmente exista una sobrepresencia policial de patrullas en los barrios, fundamentalmente de personas negras y latinas. Otra cosa que se descubrió respecto de PredPol, que al momento de entrenar este algoritmo, como se entrenaron con bases de datos que ya existían, que suelen ser bases de datos de gente que dice me robaron en tal barrio, me quitaron tal, no incluyeron delitos, los denominados delitos de guante blanco, cuello blanco, le dicen así, ¿no? Como por ejemplo puede ser la evasión de impuestos, el blanqueo de capitales, el tráfico de influencias. Estas investigaciones dicen que si PredPol hubiese incluido este tipo de delitos al momento de entrenar el algoritmo, quizás tendríamos una sobrepresencia policial en otro tipo de barrios, ¿no? Porque no es precisamente los barrios de clases obreras donde se blanquean capitales, se evaden impuestos, pero como se dejó eso fuera, como que si eso no existiera. O sea, pensemos esto, ¿no? O sea, ¿cuántos delitos delitos menores de hurto, de trapicheo tienen que unirse para que equivalgan en daño al Estado a un delito, por ejemplo, de evasión de impuestos? Es decir, es que a lo mejor te sale más a cuenta investigar los delitos de guante blanco, porque suponen volúmenes muy grandes de dinero, que dedicar tanto esfuerzo a delitos menores de trapicheo, de hurto, de tráfico, de cosas así, ¿no? Eso ya es una cuestión de perspectiva ideológica. Entonces, por estos dos motivos, este algoritmo que se utiliza en Estados Unidos ha sido muy, muy, muy criticado, y como le digo, hay investigaciones que desentrañan, ¿no?, toda la información con la que fue entrenado. Luego tenemos, a nivel del sistema penitenciario, siempre he intentado poner un ejemplo del Estado español y un ejemplo de algún otro país. A nivel del sistema penitenciario tenemos dos algoritmos. Uno es Riscambi, que se utiliza en Cataluña, y el otro es el famoso sistema Compass, muy polémico también, que se utiliza en Estados Unidos. Riscambi es una herramienta que se utiliza para evaluar la probabilidad de reincidencia de las personas presas en Cataluña, de las personas que están privadas de libertad en Cataluña. Riscambi evalúa diferentes factores de riesgo que se agrupan en 5 categorías, ¿no? Ellos cogen el expediente de una persona que está privada de libertad y evalúan a esta persona
analizando su historial delictivo, su historial biográfico, social, médico, psicológico, familiar, y en base a esta evaluación que hacen de estas dimensiones de esa persona, el algoritmo determina su nivel de reincidencia, ¿no? A mayor puntuación, mayor nivel de reincidencia. Bueno, ha habido varias universidades de Cataluña que han analizado este algoritmo, cómo funciona, la base de datos que utiliza, y han llegado a la conclusión de que suele, y volvemos a lo mismo del ejemplo anterior, de que suele asignarle una baja reincidencia a las personas que están privadas de libertad por delitos de guante blanco. Porque claro, por cuestiones estructurales, aquellas personas probablemente no tengan antecedentes familiares complicados, no tengan antecedentes complejos de enfermedades mentales, no han tenido hogares desestructurados, en términos generales, ¿no? Por supuesto, yo no estoy hablando de las excepciones, sino de la generalidad. Y que, por el contrario, el algoritmo le arroja una alta probabilidad de reincidencia a personas racializadas, a personas latinoamericanas, a personas negras, a personas provenientes de África. O sea que volvemos a lo mismo del anterior. Un algoritmo que fue creado con el objetivo de tomar una decisión más rápida, más eficiente y más neutral, en teoría, porque esa es como la narrativa que nos han vendido, que la inteligencia artificial es una herramienta neutral y que por lo tanto produce resultados objetivos, lo que termina haciendo es reproducir patrones históricos de poder, jerarquías históricas de poder, a un nivel incluso peor que si fuese producto de la conducta humana, porque frente a un algoritmo no tienes cómo protestar, ¿no? No tienes cómo reclamar, no hay una instancia de decir, oye, quiero que el comité evaluador revise nuevamente mi expediente, o quiero, no sé, presentar una queja, una solicitud de revisión. No hay cómo hacerlo, y la respuesta que te dan es, esto lo decidió el algoritmo, que es una operación matemática ahí mágica, ¿no? Porque se le ha asignado como este poder mágico al algoritmo. Una cosa parecida pasa con el algoritmo COMPAS en Estados Unidos, que también realiza una serie de cálculos basándose en el historial de cada persona, de sus antecedentes familiares, económicos. Evalúa también, el caso COMPAS pero de manual, ¿no? De discriminación algorítmica de manual. Introduce también en las variables el barrio en el que vive la persona, y eso ha generado también que se termine penalizando a personas negras, calificándolas con más probabilidades de cometer reincidencia. Voy a ir pasando un poquito más rápido. Bueno, también tenemos en el ámbito de la violencia machista dos algoritmos que se utilizan en el Estado español. Uno es Biogen. Se utiliza, bueno, en el Estado español, excepto en Cataluña y el País Vasco, que es un sistema de predicción de riesgo de violencia de género implementado desde el 2007. Está desarrollado por el Ministerio del Interior y su función es informar a la Guardia Civil y la Policía Nacional del nivel de riesgo que puede sufrir una mujer que ha ido a poner una denuncia de violencia machista. Biogen, a ver, todos estos casos que les estoy poniendo yo son casos de algoritmos que están siendo ampliamente investigados, que llevan siendo mucho tiempo investigados y que son muy criticados también. Biogen tiene incluso una auditoría externa realizada por la Fundación Éticas, porque empezaron a haber grupos importantes de mujeres quejándose de que cuando iban a poner una denuncia no se encontraban luego con la respuesta policial esperada, ¿no? Al agresor no le ponían una orden de alejamiento, se sentían como, les aplicaban este cuestionario. El algoritmo Biogen es básicamente un cuestionario de 65 preguntas, básicamente centradas en la violencia física. Entonces, entre otras cosas, en esta auditoría externa que hace la Fundación Éticas, las mujeres que participan de esa auditoría externa y que habían ido a interponer una denuncia y le habían aplicado este algoritmo, dicen que ellas sentían como el cuestionario, por ejemplo, infravaloraba toda la información que ellas daban respecto de la violencia psicológica, la violencia verbal, violencias más sutiles, ¿no? Y que se centraba mucho en la violencia física, y todas sabemos aquí que normalmente la violencia física viene antecedida por una violencia más simbólica.
Bueno, ahí hay todo un tema porque la Fundación Ética se intentó pedirle información al Ministerio del Interior, que fue quien desarrolló el algoritmo, no quisieron pasar la información. Esto ha sucedido así con todo, con todo tipo de cosas que tienen que ver con inteligencia artificial, que siempre terminan negando la información. Básicamente lo que se pide es el conjunto de datos con los que se entrenó el algoritmo. El conjunto de datos que permite luego determinar qué denuncia es verdadera, qué denuncia es falsa, qué persona cumple un perfil o qué persona cumple otro perfil. Y esos datos se suelen negar por parte de los desarrolladores de algoritmos porque dicen que hay un tema ahí de derecho de autor, de privacidad y cuestiones de este tipo. Hay también otro algoritmo para prevenir la violencia machista que se utiliza en el País Vasco, que es el EPVR, que es la escala de predicción de riesgo de violencia grave contra la pareja. El R es de revisada porque se revisó. Esta también, al igual que Biogen, cuenta de 20 indicadores, o sea, es una encuesta de 20 preguntas. Y una de las primeras preguntas que se le hace, por ejemplo, a las mujeres a las que se le aplica este algoritmo cuando van a poner una denuncia es ¿cuál es la nacionalidad del agresor? Esto es tan llamativo que a las propias mujeres que van a interponer una denuncia les ha llamado la atención y han trasladado esto a algunas organizaciones diciendo, oye, fui a poner una denuncia y esto fue lo primero que me preguntaron. Todas las estadísticas indican que, por lo menos basándose en denuncias, que la mayoría de las personas denunciadas por violencia machista suelen ser hombres autóctonos, o sea, digamos, españoles, no extranjeros ni nacionalizados. Y también los juzgados, bueno, cuando se realiza este informe por parte del EPVR, se le envía al juzgado el informe y el juzgado puede, basándose en este informe, determinar, por ejemplo, si se hace o no una orden de alejamiento para una posible persona agresora. Por supuesto que el juez y la jueza no está obligado a hacerlo, pero si se encuentra en ese momento con una alta carga de trabajo, un volumen de trabajo importante, puede, en función de la rapidez o de no sé, en nombre de la eficiencia, decir, oye, voy a tomar este informe que me mandan de este algoritmo y en base a esto voy a decidir, ¿no?, una posible medida. Y esto también está generando varias situaciones complejas. Hace unos años salió la información de que una mujer que había ido a interponer una denuncia y que este algoritmo en concreto había arrojado que no tenía un alto riesgo de volver a sufrir violencia, terminó siendo asesinada por la persona a la que ella había ido a denunciar. Esto salió hace unos años, yo no me acuerdo en este momento la fecha, pero salió en concreto sobre este algoritmo porque un juez había tomado el informe y había hecho caso a la respuesta del algoritmo. Nos queda creo que estas son las 3 últimas que voy a comentar. Sí, luego tenemos en el ámbito del sistema del bienestar 3 ejemplos: el ingreso mínimo vital, que estuvo saliendo aquí hace un rato, el del bono social y el que son del Estado español y el del sistema Siri. Voy a comentar básicamente el del ingreso mínimo vital y el bono social. El ingreso mínimo vital no es inteligencia artificial propiamente tal, pero tiene que ver con el simulador de la web que instaló el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con 2 preguntas que hizo que mucha gente no siguiera adelante en el proceso de solicitud del ingreso mínimo vital. Una de esas preguntas era, cuando cualquier persona decía, voy a ver si puedo acceder al servicio mínimo vital, me voy a meter al simulador de la web, y se encontraba con 2 preguntas. Una de ellas decía, ¿resides de forma legal e ininterrumpida en España desde hace un año? Si la persona ponía no, luego, ¿eres víctima de violencia de género o víctima de trata? Y la persona volvía a poner que no. El mensaje que le aparecía era, lo sentimos, pero no cuentas con los requisitos disponibles para acceder al servicio mínimo vital. Esto era solo un simulador. No le estaban dando una respuesta oficial a la persona, no le estaban diciendo, tú no puedes acceder al servicio mínimo vital. Pero hay que pensar que muchas personas no tienen competencias de este tipo porque no han tenido acceso a la tecnología, no han tenido acceso a un ordenador, no tienen esas competencias, y muchas entendían que era una respuesta formal, eso por un lado, y no se acercaban al servicio social correspondiente a contar su especificidad, ¿no?, a decir su caso concreto, y se quedaban con eso. Segundo, no puedes tener un simulador que no toma en cuenta excepciones a determinadas cuestiones, porque, por ejemplo,
personas que están solicitando asilo o que ya tienen el estatus de asilo sí pueden salir del país en determinadas condiciones y por lo tanto, pese a no cumplir un año de forma ininterrumpida de residencia, sí pueden acceder al servicio mínimo vital. Sin embargo, eso no estaba recogido en el simulador de la web, ¿no? Entonces, muchas personas que teniendo acceso y derecho a esta prestación no pudieron pedirla. El bono social del Estado español, bueno, ese es otro ejemplo también. Este es un algoritmo que creó el Ministerio de Transición Ecológica mediante una herramienta a la que llamó Bosco, que la creó para que todas las personas pudieran entrar ahí y solicitar el bono del descuento en la tarifa de electricidad, que todo el mundo tiene derecho. También aquí hubo una controversia bastante grande. De hecho, hay una organización que se llama Civio que interpuso una demanda contra el Ministerio, entre otras cosas porque Civio se dio cuenta que también provocaba problemas como la web del ingreso mínimo vital, quiso acceder al código fuente del algoritmo y el Ministerio le negó esa información alegando estas cuestiones, ¿no? El derecho a la privacidad de este tipo de herramientas, de que hay un tema ahí también de cuando alguien crea, lo que dije recién, no me acuerdo, de propiedad intelectual y eso. Bueno, el sistema Bosco, ¿qué pasa? Que una persona entraba a la web, una de las primeras preguntas era sobre su nivel de ingresos. Si la persona ponía un nivel de ingresos X, le podían decir que no podía acceder al bono social porque superaba los ingresos para poder acceder, sin tomar en cuenta que por ley todas las personas que pertenecen a familias numerosas, todas, independientemente de su nivel de ingreso, pueden acceder al bono social. O sea, estas cosas que incluyen errores de ese tipo tan básico, la gente muchas veces no la sabe, no tiene idea, se piensa que porque es algo que está ahí en la máquina, en el ordenador, es como una cosa infalible, ¿no? Y es todo lo contrario, porque si tú tienes una persona de carne y hueso delante, tú le explicas la particularidad de tu caso. Y dices, oye, sí, tengo esta situación, pero es que mi familia es una familia numerosa y puedo acceder, o el mismo funcionario o funcionaria se hubiese podido dar cuenta sin que la persona se lo dijera. Esto hizo que miles de personas no pudieran acceder al bono en situación además muy compleja de pandemia, pudiendo hacerlo. Y este es el último que tengo, el sistema Siri, bueno, que es dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo de los Países Bajos. Analizaba grandes cantidades de datos personales de la ciudadanía con el objetivo de determinar qué perfiles de personas podían ser más proclives a estafar al Estado, a estafar a Hacienda, a estafar a la Seguridad Social o a estafar a los servicios sociales. Bueno, hubo tal controversia con este sistema Siri, empezó a producir tal nivel de discriminación que en 2020 el Tribunal de La Haya lo paralizó por completo, dijo que Países Bajos no podía seguir utilizando este sistema porque estaba discriminando, ¿no? Estigmatizando a grandes grupos demográficos que además son como muy concretos, siempre son clases obreras, siempre son personas extranjeras, personas racializadas, en base a información que además era muy personal, porque tomaban en cuenta datos como el trabajo, los bienes muebles, los bienes inmuebles, el nivel de educación que tenía la persona, si tenía un ingreso, si tenía patrimonio, bueno, un montón de datos que son del ámbito personal para elaborar perfiles de supuestos defraudadores. Y como les digo, esto fue paralizado por la Haya. Para resumir, quedaron otros casos, hay casos también de utilización de algoritmos en educación, en frontera, como la frontera inteligente que se pretende implementar en Ceuta y Melilla este año, que va a incluir una serie de dispositivos, una recogida de reconocimiento facial, que suelen arrojar muchos errores en rostro de personas no caucásicas, aún así se quiere implementar, en fin. Bueno, eso lo pueden leer ya con más detalles en el informe. Para resumir, bueno, que la IA no es un sistema matemático neutral que representa la ideología y el punto de vista de sus desarrolladores, que por lo tanto representa la ideología del sistema mundo, y que los desarrolladores suelen ser grandes empresas compuestas en su mayoría por hombres blancos, ¿no? Hombres blancos, heterosexuales, de ingresos mínimos
altos o por lo menos con educación superior. Es un perfil como muy, muy, muy concreto y estas personas están diseñando algoritmos que afectan a mujeres, a personas de clases económicas bajas, a personas racializadas, a personas que no, digamos, están elaborando algoritmos que van a afectar a personas que no tienen nada que ver con las vidas de estas personas, ¿no? O sea, el privilegio de siempre. Que la IA, lo que afirmamos siempre desde AlgoRace, que la IA está actualizando como un mecanismo de racialización porque hace desaparecer a la persona real, a cada una de nosotros nos hace desaparecer y nos cambia por un conjunto de atribuciones positivas o negativas. Yo puntúo positivamente o negativamente según para qué cosa, al momento de pedir un crédito, al momento de querer acceder a una beca, a una ayuda social. Entonces yo desaparezco como Paula Guerra Cáceres y me transformo en una puntuación positiva o negativa al momento en el que el algoritmo me analiza y por lo tanto me empiezo a ser racializada por ese algoritmo, ¿no? Racializada en el caso de las personas racializadas o discriminada en el caso de mujeres, personas con algún tipo de discapacidad. Y por último, que la inteligencia artificial está automatizando la desigualdad, es decir, la desigualdad estructural de siempre, que se arrastra de forma histórica, ahora se está automatizando, se está haciendo más rápida, más constante y más masiva mediante toda esta tendencia que llamamos el tecnosolucionismo, ¿no? De querer solucionar con inteligencia artificial todos los problemas de la vida. Y eso es la presentación y ahora hablemos cualquier duda que tengan al respecto. Muy bien. Un aplauso. Pues muchas gracias, Paula. Fue muy rápido, ¿eh? No, fenomenal, muy bien. Digo, yo pensaba que la inteligencia artificial era futuro, pero ya vemos que es presente. O sea que nada, y abrimos un pequeño turno de preguntas, unos 10 minutos. Por ahí ya tenemos una. Bueno, ante todo me ha parecido fantástica la charla. De verdad que no sé si es por mi propio desconocimiento, me he quedado realmente en shock de que estas cosas funcionasen de esta manera y que hubiera además tantos sistemas de inteligencia artificial que ya se venían aplicando. Como a mi hija le interesan estas cosas, tengo además un interés personal en esta pregunta. Se supone que el objetivo es precisamente ser más neutral, más rápido en la gestión de determinados recursos y que esto, por lo que nos estás diciendo, no se están desarrollando bien esos algoritmos. ¿Sería posible desarrollar bien esos algoritmos mediante, no lo sé, equipos más diversos, más interraciales, diversos, hacerlo de otra manera para poder desarrollar estos algoritmos de tal manera que cumplieran su objetivo de no discriminar y no... Que se plantea desde todos los movimientos por la lucha de los derechos digitales, el acceso a derechos y no verse perjudicado por la tecnología, es la diversidad de los equipos que trabajan en el diseño y la prueba de este tipo de algoritmos. Porque yo insisto, el perfil de las personas que desarrollan este tipo de algoritmos es muy concreto. Hombres blancos, heterosexuales, que vienen de determinadas universidades, que están determinando las posibilidades de futuro, de vida, de mujeres, de personas que no han ido a la universidad. Es decir, hay un tema ahí como de reproducir lo que pasa siempre, ¿no? Que hay personas arriba que están determinando lo que pasa con el resto de la sociedad y estas personas de arriba tienen un perfil que nada tiene que ver con el perfil de las que estamos abajo y se habla mucho de eso, de diversificar los perfiles de las investigadoras. Hay muchas mujeres y hay muchas personas, mujeres, personas que tienen algún tipo de discapacidad, que tienen formación en Big Data, en inteligencia artificial, pero no logran acceder a un puesto de trabajo, porque sabemos lo que cuesta para determinados grupos acceder a un puesto de trabajo y esa es una de las propuestas que se hace. Pero, ojo, por otro lado, hay también aquí una idea un poco falaz que dice que si terminamos con el sesgo algorítmico, terminamos con el problema de la discriminación producto de la IA. Esto
En parte sí, en parte no. En parte sí porque, bueno, efectivamente se pueden terminar con un montón de problemas. Los algoritmos de reconocimiento facial, según una investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, que es un organismo del gobierno de Estados Unidos, dice que suelen arrojar grandes errores en rostro de personas no caucásicas, principalmente en rostro de personas negras y asiáticas, y sobre todo en rostro de mujeres negras y mujeres asiáticas. Es un estudio súper documentado. Analizaron más de 80 millones de imágenes que pasaron por estos filtros de estos algoritmos y todos arrojaban errores en estos rostros, arrojando falsos positivos o falsos negativos. ¿Qué pasa? Que, claro, cuando tú quieres instalar un algoritmo de reconocimiento facial para luchar, por ejemplo, contra el crimen, contra el delito, o para regular las fronteras, puedes llegar a confundir erróneamente a una persona que no ha hecho nada con una persona que es sospechosa de algún acto terrorista, con una persona que tenga algún tipo de expediente policial, y le puedes arruinar la vida a esa persona. Entonces, claro, en ese caso concreto que estoy diciendo yo, sí que la solución pasaría por hacer un algoritmo de reconocimiento facial muy bien entrenado, con un gran volumen de imágenes de todo tipo de personas, perfiles, que por lo tanto el algoritmo esté tan bien hecho que no tenga problemas para hacer el reconocimiento facial, ¿no? Para eso habría que entrenarlo con una cantidad ingente de imágenes de mujeres de distintos países, distintas etnias, hombres, distintos colores de piel, todo. Y puedes tener un super algoritmo de reconocimiento facial perfecto. ¿Qué pasa? Que el uso de IA no solamente tiene que ver con estos sesgos algorítmicos, también tiene que ver para qué se utiliza la inteligencia artificial. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Hay un tipo de inteligencia artificial que se está utilizando en frontera, que son unas cámaras que llevan algunos drones, unas cámaras para detectar calor humano o en aguas, o para detectar señales móviles, para saber si hay pateras por allí para tomarlas y devolverlas a sus países de origen, ¿no? Eso a nosotras, por ejemplo, nos parece una violación del derecho internacional, del derecho a que esas personas lleguen al sitio al que pretendían ir y puedan presentar una solicitud de asilo, porque el derecho internacional dice que todas las personas tienen derecho a pedir asilo, a que cuando llegan a un sitio se les asigne un abogado, un intérprete y se les conceda la posibilidad de pedir asilo. Cuando tú tienes tecnología de este tipo para eso, no sé si es tan importante que la tecnología en sí sea perfecta, no tenga ningún sesgo, no se vaya a equivocar en confundir un calor humano con el calor que desprende, no sé, una ballena, y sepa muy bien identificar el calor humano. Ahí, en realidad, lo relevante ahí no es la perfección de la tecnología, ¿no? Ahí es más bien el para qué se está ocupando esa tecnología. Y esto es lo que nosotras siempre decimos, que no hay que olvidar que todas las herramientas de tecnología de inteligencia artificial no se producen en un contexto aislado, es decir, no surgen en un ambiente aislado, aséptico, surgen en un marco estructural que es patriarcal, que es racista, que es clasista, heteronormativo, capacitista, y que por lo tanto siempre va a tener esa mirada, ¿no? Esa mirada privilegiada que va a tomar decisiones relevantes que van a perjudicar a vida de personas. Entonces, sí, por supuesto, hay que tener algoritmos con la mayor cantidad de sesgo posible, lo mejor entrenados posibles, como podría ser el caso del algoritmo de reconocimiento facial, pero también hay que prestar atención para qué se está utilizando la tecnología, porque solo con perfeccionar el algoritmo no es suficiente. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, Luis. Con esta acabamos esta parte. Pues muchas gracias, Paula, por tu ponencia. Por ahondar en el para qué, claro, como decía Eduardo, la inteligencia artificial ya es una realidad y por lo que nos has contado aquí no es muy bonita. Entonces, ¿algún ejemplo de para qué podría utilizarse la inteligencia artificial que fuera positiva? Es decir, en vez de para automatizar procesos,
en los que al final se termina por perpetuar la desigualdad o la discriminación. ¿Algún ejemplo en que pudiera utilizarse de manera positiva? Herramientas que se pueden utilizar en el ámbito de la medicina, que eso sería maravilloso. Se me ocurre también, por ejemplo, personas que tienen algún problema de discapacidad y que pueden contar con un coche que aparca solo, o personas que están en una situación social, a lo mejor de abandono, y pueden, mediante una aplicación de inteligencia artificial, acceder a algún tipo de compañía, ¿no? De una persona que te responde. Por ejemplo, dialogar con ChatGPT, sentir que está hablando con alguien. Hay muchísimas formas en que la inteligencia artificial se puede utilizar para cuestiones que beneficien a las personas. Medicina, sobre todo el ámbito de tecnología que se desarrolla para personas que tienen algún problema de discapacidad, y estas otras, ¿no? O sea, compañía, acceso a una aplicación que permite hacer consultas médicas telemáticas. Hay muchas. Y ojo que nosotras, o sea, en AlgoRace no somos tecnófobas para nada. De hecho, solemos valorar bastante todos los avances que se ha hecho a través de inteligencia artificial. Lo que pasa es que desmitificamos la inteligencia artificial como esa herramienta súper poderosa que nunca se va a equivocar, o que es súper objetiva, porque al final, detrás de cada inteligencia de IA, hay una persona de carne y hueso que la está entrenando, y esa persona va a arrastrar sus sesgos. Es inevitable, me va a pasar a mí, le va a pasar a cualquiera. Por lo tanto, mientras más multidisciplinar sea el equipo que esté detrás de esa creación, mejor va a ser el algoritmo, menos dañino. Sí, la última. Muy buenas, soy Rodrigo de ONCE. Solamente por llevarte un ejemplo concreto, nosotros tenemos una aplicación que, por ejemplo, es capaz a través de la cámara del móvil de detectar puertas, de detectar objetos, de detectar personas, de describirte paisajes, de describirte monedas, de describirte billetes. Es una pasada, ¿no? Para una persona con un problema visual o una persona ciega, poder, en fin, hacer una foto a una carta escrita y te lo va narrando, ¿no? Eso existe ya. Muy bien, pues muchas gracias. Nos llevamos deberes, Jonathan. Habrá que ver el HDMI si tiene algún sesgo. Que esta charla empezara con una introducción hecha por ChatGPT, es que eso es vamos, una maravilla. Y nada, comentar rápidamente que se está tramitando en el Parlamento Europeo una ley sobre inteligencia artificial. Está ahora en la fase de elaboración del reglamento, se están produciendo unas reuniones y se espera que esté aprobada a finales de este año, y esa ley viene con el objetivo de regular, ¿no? Porque a día de hoy cualquier empresa puede comenzar a usar un algoritmo para lo que sea, y no hay ninguna forma de fiscalizar eso ni de pararlo. Bueno, esta ley que se está tramitando se supone que va a poder fiscalizar este tipo de cuestiones. Muy bien, pues vamos a la última mesa.